Hoy predicaremos por el tema, mirando como Dios lo ve. Amén. Predicamos por el tema, mirando como Dios lo ve. Mi amado, es importante considerar en este texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo número 42, la situación de la que se estaba viviendo. Ya por el contexto de los análisis o de las enseñanzas anteriores, mi amado, usted debe de recordar que en Israel y de hecho en toda la tierra se estaba, mi amado, produciendo una terrible calamidad. El hambre estaba azotando a toda la región. Esa hambre, mi amado, fue producto de que Dios cerró los cielos, no permitiendo llover. Y si bien es cierto, mi amado, en aquel tiempo la agricultura era uno de los elementos esenciales para poder extraer los alimentos, al no haber lluvia, al haber sequía, el grano, mi amado, comenzó obviamente a morir. Aquellos que cultivaron y esperaron grandes cosechas se dieron cuenta de que, mi amado, todo estaba hecho a perder. Cuando los años pasaron, mi amado, el pueblo comenzó obviamente a sentir los estragos del hambre. En esa situación es, mi amado, también afectado a una comunidad denominada la Escuela de Profetas. Una comunidad que hasta el versículo número 43 que se ha leído, se determina su número exacto, diciéndonos o haciéndonos saber que habían 100 individuos que conformaban la escuela de profetas, un centenar de personas. Llamado, ya Dios había hecho algo extraordinario en medio de esa comunidad, ya que en instancias, no digo o segundos o días anteriores, pudieron haber pasado algunos meses de esto, ya Dios había provocado un milagro maravilloso, ya que en medio de una comida que se echó a perder, el siervo de Dios, mi amado, hizo depositar en una olla harina para poder, diríamos, curar, el mal que tenía la olla. Ahora, cuando llegamos al versículo número 42, hay que analizar también otro tipo de contexto, ya que cuando se va a la escritura, si me acompaña por favor, venga conmigo, dice el Señor en el verso número 42, que había venido o había llegado a ese lugar, el cual donde se encontraba, en la región de Gilgal, de acuerdo al versículo 38. Ahora, en el versículo número 42, vino un hombre, obviamente, de un lugar llamado Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, los cuales, dice la escritura, eran 20 panes de cebada y también trigo nuevo en su espiga, es decir, sin siquiera haberlo podido, como se podría denominar, trillarlo, sino que lo hizo, mi amado, tomando de la misma gavilla un manojo, me imagino que algo extenso, algo grande de lo que pudo llegar a haber recogido, porque insisto, el hambre, la lluvia que no caía, mi amado, había provocado una terrible escasez. Todo lo que él había tenido a bien separar para Dios, se lo llevó, ojo, allí donde se encontraba Eliseo. Ahora, ¿eso estaba bien o no? Bueno, de primer plano le comento que no, ya que había un lugar y había, mi amado, una designación para poder llevar las primicias de las cosechas o del grano o del fruto del ganado que Dios había permitido de una u otra forma, pedirle a su pueblo para que lo haga. Ahora, cuando yo voy a la escritura, mis santos hermanos, quisiera empezar por allí, en Deuteronomio capítulo número 18. Acompáñenme, por favor. Deuteronomio capítulo número 18, verso número 4 al 5, el Señor, mi amado, dice lo siguiente. Palabra de nuestro Dios: las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová. Él
y sus hijos para siempre. Y por el contexto, para no abrirme mucho del asunto, y por el contexto se refiere de manera estricta a la tribu de Leví. Y de entre de la tribu de Leví a los sacerdotes. Por otro lado también, si me acompaña al segundo libro, de las Crónicas, aquí mi amado hay algo que es importantísimo poder considerar, y antes de leerlo quiero acotar algo. Bíblicamente, mi amado, todo lo que era primicias, las primogenituras, mi amado, los sacrificios de paz, de holocausto, de agradecimiento, mi amado, todo lo que se ofrecía, había un lugar para ofrecer. Esto era en el templo y esto era en un lugar llamado Jerusalén. Allí estaba. Sin embargo, el contexto también político, mi amado, estaba haciendo estragos en medio de la nación. ¿A qué me refiero? Recuerde, mi amado, que Eliseo es producto, mi amado, por decirlo de alguna forma, o el resultado de un sinnúmero de acontecimientos que los reyes habían provocado respecto de qué? De incluir o de introducir en medio de las naciones o en medio de las tribus de Israel la idolatría y los baales. Y producto de ello también la Biblia nos dice, mi amado, que el reino se había dividido en dos. Reino del norte y reino del sur. Eliseo fue uno de los más grandes expositores de parte de Dios para tratar de contrarrestar la idolatría en esta región. Pero, mi amado hermano, el paganismo de la gente no tuvo reparo. De hecho, la sequía bien pudo haber sido, mi amado, causada como castigo divino para justamente una sociedad que no quería, mi amado, dar su brazo a torcer respecto de abandonar a sus ídolos, a la fornicación y a sus rebeliones. Ahora, Eliseo había, mi amado, se había gestado en medio de ese ambiente político y religioso. Por otra parte, hay un agravante todavía. ¿Cuál? Lo que se va a leer en Segunda de Crónicas, capítulo número 11. Acompáñenme. Segunda de Crónicas, capítulo 11, verso número 13 al 15. Sí, escucha la palabra. Dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, porque así se les hacía un poco más cómodo, sobre todo a la hora de poder llevarles, mi amado, las primicias y luego ellos encargarse también de repartirlas en el sacerdocio. Dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. ¿Hablando de quién? Junto a Jeroboam. Porque los levitas dejaban sus ejidos, que eran sus territorios donde pastaban sus animales, y sus posesiones, y luego venían ¿a dónde? ¿O hacia dónde? Hacia Judá y a Jerusalén. ¿Por qué causa? Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron. ¿De qué? Del ministerio de Jehová. Y él, hablando de Jeroboam, designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Ahora, esta situación, mi amado, sale a relucir en función de lo que se quiere estudiar en Segunda de Reyes, capítulo 4, para poder dar una pequeña aclaración. Este hombre, mi amado, que está trayendo sus primicias, debería de haberlas llevado directamente a Jerusalén. Debería de haberlas entregado a los sacerdotes o a su vez a la tribu de Leví. Pero en su defecto no lo hizo, no porque no quiso, sino porque al buscar a los levitas y a los sacerdotes, estos estaban, mi amado, fuera de su alcance. Estaban limitados solamente en medio de la tribu de Judá. Y eso desde la región en la que se encontraba Eliseo, que era Gilgal, y peor aún, el que venía de un lugar llamado Baal Salisa, este lugar también estaba sumamente apartado porque se encontraba en el reino del norte.
Y ante la falta de agua, la falta de comida, lo que hace este hombre, amado, es tratar de llevarlo a quien representa a Dios en su lugar más cercano. Y para él, en su concepto, quien lo representaba de manera fidedigna era ¿quién? El profeta Eliseo. Por eso este hombre toma esta decisión y dice: ¿a dónde voy con aquello que Dios me ha podido otorgar? En medio de esta escasez, el hombre camina, busca sacerdotes, busca, mi amado hermanos, a la tribu de Leví, no lo encuentra y dice: ya sé lo que voy a hacer. La llevaré allá donde están los 100 profetas y se los entregaré a Eliseo. Esta acción, insisto, no es una acción acelerada ni desatinada, es lo más prudente. Por lo menos así se estima cuando se lee. Verso número 42. Mire que le hemos dado un poquito de amplitud, ¿sí?, al contexto de todo lo que se viene, ¿sí?, estudiando. Dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes, y dice allí, de primicias, ¿sí? 20 panes, los cuales eran ¿de qué? De cebada. Ojo con este dato. Parece inofensivo, parece no de mucho valor, pero sí lo era. Los panes que Dios, mi amado, exigía de manera estándar deberían de ser de trigo. Pero ante la escasez, este hombre se dignó en hacer de la gramínea más, diríamos así, más común, la de mayor, ¿qué le digo?, incurrencia para gente pobre, de cebada. ¿Sí? ¿A cuánto le gusta la cebada? ¿Ah? Dele a un joven un pan de cebada a ver qué le dice. ¿Ah? O de avena. ¿Sí? Le harán mueca al comerlo. Pero sin embargo es lo más común. Ahora, dice la escritura, hermano, le trajo 20 panes de cebada y junto con ello el trigo nuevo en su espiga, hablando en sus ramas, un manojo posiblemente. Y le dijo, mi amado, ya no él, ahora el que lo toma, hablando de Eliseo, le dice, mi amado hermano, en este caso a su siervo o a su sirviente, como lo quisiera ver, y de hecho le tenemos por allí algo respecto, sí, de lo que se podría aprender en este texto. Sí, ya lo veremos en breve. Dice el versículo número 42 en la parte final, y él le dijo, ¿a quién, mi amado? ¿A quién? No. Eliseo le dice ¿a quién? Aquel que habría de, obviamente, servir lo que se había traído. Le dice el Señor, versículo 42, parte final, y él dijo: da a la gente para que coma. Aquí no necesariamente puede ser Giesi, puede ser cualquier otro discípulo como dentro de los que participaban en la escuela de profetas, pero añado algo, mi amado, el término, y aquí sí quisiera de pronto dar un poquito, sí, a saber, un texto que me pareció, mi amado, ¿cómo le digo? Sí, algo importante, sí, dentro de este versículo número 42. Mi amado, este hombre le hace dar, sí, de estos panes, sí, a uno de ellos para que sea él el que los reparta. Ahora, la visión de, mi amado, o la óptica de lo que se estaba manifestando en este preciso momento, bien pudo haber dado, mi amado, a cualquiera dar lugar a la duda, a cualquiera que se le hubiera dado. De hecho, mi amado, este siervo al que se le entrega, mi amado, él hace una pregunta muy lógica, ya en el versículo 43. Él le dice: repártelo. Si a mí me dicen reparte, mi amado, y me dan, qué sé yo, 20 naranjas, y hay 100 personas acá, yo posiblemente comenzaré a repartir y le daré 1, 2, 3, 4, 5, 20, hasta ahí llegó. Y de ahí para allá, miren cómo comen los demás. Por allí, los que le dieron, si verá su cara lánguida, le partirá la naranja. Y le dirá: tome un pedacito, tome la mitad usted, mitad yo. Y si usted tiene a su lado sentado a otro que también lo mira, partirá la mitad, de la mitad, ¿sí?, hasta la cuarta parte. Pero llegará un momento en que una naranja no se puede repartir de esa manera. Todo se desperdiciará con la manipulación. Los panes no habrán sido, mi amado, panes, como le digo, demasiado grandes en cuanto a su elaboración. Debieron haber sido panes pequeños porque la escasez era severa.
La hambruna era severa, mi amado. Y esto obviamente provocaría, mi querido hermano, que la gente hubiese quedado lo más apretada posible a la hora de poder dar, pero lo trajeron. Y eso era lo que contaba. Ahora, dice en la parte final, da a la gente para que coman. Verso número 43. Y dice allí, y esto es importantísimo, y dijo el sirviente, me encanta, utiliza el término hebreo, mesaré. Es el término hebreo para sirviente. Ahora, no se confunda. Este término significa en el español servidor. Servidor, repito, el término sirviente en el verso 43 dice mesharet en el hebreo. Tal cual como lo podría escuchar. Así lo escriba. Sí, pero significa un servidor. Por lo general, mi amado, habían dos términos en hebreo sobre todo cuando se indicaba el término para servidor. El primero de ellos, que era muy común, mi amado, es el término Ebed, que era esclavo. Israel fue Ebed en Egipto, fue esclavo en Egipto. Sí, pero se utiliza en el español en el mismo idioma, siervo o esclavo. Pero al utilizar el término, tal cual como se lo he dictado, mesharet, sirviente, esto indicaba un servidor, ojo, a manera de mayordomo. Un sirviente, pero con cierto tipo de jerarquía. Ahora, de este, mi amado, de este se habla respecto, mi amado, versículo número 43, de este sirviente, de este mesharet, le dice él a Eliseo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Sí? ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Diría cualquiera, aquí hay 100 individuos y tú me mandas con 20 panes, no necesariamente el trigo, pero sí sobre todo lo que ya estaba listo para comer, porque ojo, la instrucción del verso 42 es, da a la gente para que coma, da a la gente para que coma. Mi amado, ¿por qué el profeta dijo lo que dijo? Hay algo que quiero yo, mi amado, de pronto aquí, hacer algo, acotar algo de lo que he podido por allí, llamado, extraer de este estudio, es la forma en que habla Eliseo, y no es la primera vez. Ha habido una recurrencia del profeta respecto de lo que él ha dicho para que las cosas se produzcan. Mi amado, el profeta era un hombre, mi amado hermano, que tenía no reprimida, ojo, tenía no reprimida la inspiración de Dios en su vida. La misma palabra me enseña, mi amado, que allá en 2 de Pedro, capítulo 1, 21, que toda la palabra de Dios es inspirada, viene por inspiración. El texto dice, a letra muerta, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirado. Ahora, yo estuve rebuscando el término inspiración y me agradó poder leer esto, lo cual dice que la inspiración es el estímulo, ya en la parte espiritual, el estímulo externo del cual proviene de Dios y produce en el interior del hombre, un pensar para declararlo a través de una palabra. Un pensar para poderlo declarar a través de una palabra. Pero proviene de Dios. Este hombre, hermano, cuando sentía de Dios proclamar una palabra, el hombre no reprimía su lengua. Cosa que posiblemente a nosotros sí nos puede llegar a pesar en el corazón. Sea palabra para bien o para mal. A veces uno escucha o ve situaciones y uno tiene en ese momento un sentir de decir tal cosa, pero uno automáticamente, ¿qué hace? Se vuelve un analítico de aquello. Se hace como un filtro y dice, ¿será que se lo digo o no se lo digo? Y si se lo digo, ¿se ofenderá o no se ofenderá? Y claro, frente a la disyuntiva y a las dudas, la gente podría decir, mejor me callo, porque en boca cerrada no entra mosca. Y se lo guarda. Ahora, ojo, esto es peligroso. ¿Cuándo se vuelve peligroso? Cuando ha sido Dios el que te ha, motivado a abrir tu boca. Si te callas, hermano, vas en perjuicio de aquella persona
que Dios le había dado una palabra a través de tu vida. Eso puede llegar a pasar, mi amado, hasta en una predicación. Eso puede llegar a pasar en una consejería. Puede llegar a pasar, mi amado, en el momento exacto en la que Dios te hace fijar en alguna situación. Yo le sé decir a mi esposa, y ella comparte conmigo, mira, a veces Dios nos lleva por ciertos lugares o ciertos caminos, y a veces uno dice, no sé qué hago aquí, pero después cuando vemos o Dios nos hace ver o nos hace escuchar algo o asimilar algo, decimos, por eso Dios nos ha traído acá. Es como que nos hace, mi amado, estar atento al entorno, a la situación, para poder extraer de parte suya algo para los demás. Eliseo, mi amado, nunca reprimió su corazón cuando se trataba de tener, apercibidos sus sentidos espirituales. Nunca cerró su corazón. Y lo que es mejor, nunca cerró su boca. Lo que le llegaba al corazón, lo hablaba. Dicho de una manera grotesca, lo escupía. Lo que le llegaba, lo botaba. Sin privarse, sin, mi amado, reprimirse. Él sentía que era Dios el que ponía algo en su corazón y este hombre ¡pam!, lo botaba. En el verso 42, volviendo un poquito a la parte final, el profeta le dice a este Merashak, a este sirviente, a este mayordomo, le dice, reparte, dice el Señor allí, ¿verdad? Textualmente dice, dale a la gente para que coma. Así tal cual. Dale a la gente para que coma. Claro, si el sirviente hubiera sido un poco más, ¿cómo te digo?, encuadrado a la palabra de Eliseo, no hubiese replicado. Él simplemente hubiese obedecido. Eso pasó, por ejemplo, en la casa donde se celebraba una boda en Caná. Ellos, los sirvientes, ellos eran llamados justamente Merashak, eran sirvientes de una fiesta, mayordomos de una fiesta. Jesús le dijo, vayan y llenen las tinajas y pónganlas al tope de agua. Vayan, y luego van y lo presentan al maestresala, es decir, al encargado de administrar toda la fiesta. Esta gente, mi amado, nunca le preguntó a Jesús, pero ¿cómo es posible que nos mandes a llenar con agua y las cántaros con agua, mandarlo a maestresala y presentarle agua? Nos va a pensar que nos estamos burlando de él. Estos hombres simplemente escucharon la orden de Jesús y calladamente fueron y lo hicieron. Y el milagro, mi amado, durante el tiempo o el transcurso de la preparación propiamente del llenar los cántaros, el milagro se produjo. Para el maestresala esto fue transparente. ¿Sí? Para él no hubo, entre comillas, milagro. Entre comillas digo, porque él nunca, mi amado, se dio cuenta de que el vino se había acabado. Ni mucho menos que quienes le traían los cántaros le venían trayendo, ¿qué cosa? Agua. Quienes sí palparon el milagro fueron todos los que cargaron las vasijas. Ellos sí sabían. Y ellos, mi amado, obviamente, al ver todo lo que había pasado, debieron haber en el corazón, mi amado, debieron haber gritado de felicidad, de tan gran acontecimiento. Ahora, estos hombres, mi amado, recibirían supuestamente 20 panes. El sirviente le dice, ¿cómo voy a poner 20 panes para 100 hombres? No va a alcanzar. Claro, eso según, mi amado, claro que sí, la óptica del hombre. Nunca, mira, cuando se trata de sacar tus cuentas, nunca te va a alcanzar. Cuando te toca de sacar tus propias conclusiones respecto del manejo de tus finanzas, sobre todo, nunca te va a alcanzar. Siempre vas a estar medido, siempre vas a estar pagándole a uno y dejándole sin pagar a otro. Siempre, mi amado. Pero si aprendemos a mirar como Dios ve las cosas, la situación podría, mi amado, cambiar rotundamente. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero, ¿qué hizo el profeta? Le da la misma orden, pero frente a la intromisión de la excusa, añade algo. Y le dice,
volvió a decir, da a la gente para que coma. Mira, si yo hubiera estado en los zapatos del profeta, yo no le hubiera añadido el resto. Por una sencilla razón. El que estaba sirviendo también formaba parte del grupo de los profetas. Y se sobreentiende que entre gente de ministerio, llamado, nuestro hablar es de fe, no de incredulidad. Se sobreentiende. Entre nosotros, cuando hay enfermedad, todos apuntamos a Dios para que nos sane, no a los médicos, a Dios. Pero el profeta, mi amado, añade algo, como recordándole qué son y dónde están y a quienes ellos sirven. Y ahí añade y le dice, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Dirán algunos, ¿cuál fue el milagro? Que Dios les achicó a todos el estómago y sobró, que con la primera bocanada de pan, el primer pedazo, se les achicó el estómago y dijeron, ay, ya me llené. Los que quisieran analizarlo en la mente podrían decir aquello, pero usted sabe que todos estos eran gente joven, ¿se acuerda? Muchachos que estaban en el aprendizaje, y un muchacho no se llena con un pan, un muchacho se puede llenar con una funda de panes, uno solo. ¿Sí? Ustedes creo que es de aquellos que tienen hijos que le dicen, ¿cuántos panes hay? ¿Verdad? Y usted dice, por ahí hay dos. ¿Verdad? Se lo dicen con pesar. Dice, van a comer y lo que es mejor, dice allí, sobrará. Mi amado, Jesús hizo algo semejante. Cuando usted va, y venga conmigo por favor, sí, pero antes de ir a eso, quisiera ver algo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo número 6, verso 9. Luego me meteré ya de lleno en ese pasaje paralelo donde acontece casi lo mismo. En Juan 6, capítulo número 9, Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso número 9. Mi amado, dice el Señor allí en su palabra, dice, aquí está un muchacho, dijo uno de los discípulos de Jesús. Dice el Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, ojo, panes de cebada, recordando que la cebada, yo les aclaraba algo, la cebada era, mi amado, la gramínea más económica, más barata, posiblemente de un muchacho pobre, que se podía llegar a ser, mi amado, y dice aquí, y hay 2 pececillos, ni siquiera eran 2 corvinas grandes, eran, mi amado hermano, 2 pescaditos chiquitos, ¿verdad? ¿A cuánto se les queda en la muela cuando les ponen unos pescaditos chiquititos? ¿Verdad? Y usted dice, y esto no va, dice, come, que por lo menos hay para comer algo. Diga, y dice el Señor, versículo número 9, ojo, y mira, ojo con esto, dice aquí está un muchacho, le dijo uno de los discípulos, sí, que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, más, ojo con esta expresión, ¿qué es esto?, le dijo él, para tantos, y ahí no habían 100, ahí habían, solo en varones habían 5,000, sin contar mujeres y niños. Este estaba más fregado todavía. Y el discípulo le dice a su maestro, ¿y qué es esto?, le dice así. Dicho de otra forma, ¿qué es que te estás burlando acá de la situación? Esto que no significa nada, ¿qué es para tantos? ¿Quién comerá esto? De pronto entre nosotros mismos lo devoramos y no queda nada para nadie. ¿Qué es esto? Hermano, es que en las manos tuyas nunca va a alcanzar, pero en las manos de Dios sobrará. Comeremos y sobrará todavía. Mucho más, mi amado. Claro que sí. Lo que se tiene puede parecer escaso en nuestras manos, pero una vez depositadas en las manos de nuestro Dios,
Él puede hacer cosas sobrenaturales. Él puede hacer cosas sobrenaturales. Todo lo que posiblemente esté en tus manos siempre tendrá, mi amado, las limitaciones que como hombres mismos, mi amado, estamos muy escasos, estamos muy restringidos de habilidades para poder hacer cosas extraordinarias. Pero eso mismo que puedes llegar a tener, que puede ser como lo hacían estos jóvenes o este varón, claro, con panes de cebada, con panes que a la verdad serían como tortillitas de harina cuando hay hambre y ni siquiera hay un pan para llenar, en las manos de Dios puede sobreabundar. No en vano, mi amado, no en vano, si nuestro Dios nos anticipa algo, ya que cuando yo leo el libro del profeta Zacarías, capítulo número 10, quisiera tomar un referente bíblico. En el libro del profeta Zacarías, capítulo número 10, en su primer versículo dice el Espíritu Santo, pedid, dice el Señor allí. ¿Lo tienen? Zacarías 10, verso primero. Dice, pedid a Jehová lluvia. Usted dirá, ay, pero ¿qué de milagro tiene eso? Lee bien el otro parte del texto y lo sabrás. ¿Qué dice el resto del texto? Pedid lluvia o pedir a Jehová lluvia en la estación tardía. ¿Sabes lo que significa eso? Pídele lluvia cuando tú sabes que no va o no es tiempo para llover. Pero si se lo pides, Él provocará el milagro que tu vida necesita. Pedir a Dios que llueva en invierno, tú dirás, ay hermano, siempre llueve, eso no es milagro. En época de lluvia llueve, pero si la pidieras en el verano donde no llueve, la cosa cambiaría. Pedirle al Señor que haga llover en agosto, si en agosto es diríamos así, que es el mejor clima donde ventea, donde está más fresco. Pero pedirle que llueva en febrero, claro, si lo que más hay aquí ahorita es agua. Pero nuestro Dios ha dicho, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová, ¿qué podría hacer en esa estación tardía? Hará no solo llover, sino que hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. ¿Pero cuándo? Cuando hayan hombres y mujeres dispuestas a depender de su provisión en Dios. Mi amado, aprende a depender de Dios. No mires tu billetera, no mires tu cartera y digas, esto no va a alcanzar. Porque si lo haces terrenalmente hablando, como lo mira cualquier hombre, es verdad, no te va a alcanzar. Pon tus finanzas en las manos de Dios. Sí, mi amado. Mira, no es lo mismo ganar el sueldo básico sin Dios que ganarlo teniendo a Dios de tu parte. No es lo mismo, mi amado. Ambos podrían, mi amado, hacer la misma obra y ganar el mismo salario, pero, mi amado, el que está alejado de Dios, mi amado, recogerá, como dice la Biblia, en saco roto. Lo poco que ganas posiblemente en la primera enfermedad se te va todo. Mientras que Dios a los que le aman guarda la salud de los integrantes de su familia. No invierte en una farmacia, lo puede invertir comprando un quintal de arroz, mi amado. Hágame el favor. Jehová sabrá dar abundantemente. Dice el Señor en el Salmo capítulo 132, versículo número 15. Esto me pareció, mi amado, muy, pero muy atinado también. Dice el Señor, bendeciré, dijo el Señor, abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Y cuando se refiere a pobre, no estrictamente está hablando de pobreza económica, sino aquellos que en su pobreza espiritual están solícitos de Dios. Mi amado, la pobreza no se la mide en función de dinero, sino en función de tu necesidad, de tu hambre y de tu sed de Dios. El Señor ha dicho, bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Cuando yo vuelvo al segundo libro de Reyes, capítulo número 4, responde pues el sirviente, así como respondió
uno de los discípulos, hay quienes han dicho que el que le respondió a Jesús en el monte de las bienaventuranzas era Tomás. Bueno, no hay texto bíblico que afirme aquello, pero sí le caería si hubiera sido él. Porque si algo tenía o pataleaba este hombre era de su falta de fe. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Mi amado, muchas veces nos ponemos en estos mismos litigios, en esta misma estrechez, siendo cristianos. Yo podría creer que alguien que no conozca de Dios pudiese llegar a manifestarse de esta forma, pero curiosamente a veces allá afuera nos cachetean con guante blanco, ellos haciéndonos ver a nosotros que somos cristianos y que si creemos en Dios, Dios hace milagros. Triste sería que un inconverso, como sabemos decirle en nomenclatura cristiana, en lenguaje cristiano, que alguien que no conozca de Dios te diga: oiga, usted que es hermanito, ¿por qué no le pide al Señor que lo sane? Usted que es cristiano, usted que va a casa de oración, ¿por qué no le dice a su pueblo que se ponga a orar para ver si hace un milagro? Mi amado, nuestro Dios es un Dios que hace milagros. Usted, hermano, ¿pero por qué me lo recuerda? Porque pareciera ser que vivimos alejados de ellos. No de Dios, de los milagros que Dios puede provocar. Dios, mi amado, sigue siendo, dice la Biblia, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios sigue haciendo milagros. El problema es que hay, mi amado, una nueva generación de cristianos que creen, mi amado, que ellos pueden resolver sus problemas y no que la mano milagrosa de Dios les pueda socorrer. Dios se agrada, mi amado, de aquellos que ponen su confianza exclusivamente en Él. Nunca la pongas, mi amado, nunca pongas tu brazo como cosa que aferrarte. No pienses, mi amado, que son tus planes los que te sacarán del embrollo. Mi amado, deposita aún, mi amado, tu fragilidad o tu potencial. Todo, en cualquier situación, ponla mejor en las manos de Dios. Dice la Escritura, mi querido hermano, y quisiera ver, sí, en el versículo, acompáñame por favor, a Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 6, verso número 38 al 40. Y Santo, Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y ya sabemos lo que le respondieron. Y al saberlo le dijeron: 5 y 2 peces. Y Jesús les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos. ¿Qué grupos habían? De 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pececillos. Recuerda que eran peces chiquitos. Los bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió. ¿Cuántos peces repartió, mi amado? La Biblia dice que repartió ¿cuántos peces? Los 2 los repartió. Dice, repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Usted dirá: pero bueno, ¿pero qué es esto? Mi mente no entiende esto. La mía tampoco. Pero algo le puedo decir. Voy a ser un poquito exagerado, pero es como cuando a veces yo veo, aquí este es el alfolino en que se recogen las ofrendas, y a veces luego de un culto, ¿no?, la gente pone lo que de Dios ha propuesto en su corazón, y a veces toca pagar el arriendo al otro día. Y yo veo y digo: Señor, yo le soy muy honesto y digo: Señor, aquí hay 5 panes de cebada y 2 pececillos. Así se lo digo. Peor cuando voy a la Flor. Ahí hay un pan de cebada y 2.5 de... Y yo digo: Señor, y hay que pagar la luz, digo yo. Así, mi amado, tal cual.
Y a veces me toca decir, como le dijeron los discípulos, ¿qué es esto para tantas planillas por pagar? Pero algo, mi amado, ocurre. Algo ocurre. Y yo quiero testificar de algo que me pasó justamente el día de ayer. El día jueves, sí, estuvimos déjame ver, en fecha, para hablar con propiedad. Sí, ayer estuvimos 16, ¿sí? El día miércoles, quincenas, había que pagar arriendo, o una parte de ello. Teníamos que tener $340 en su primera parte para pagar. Yo vi las ofrendas y conté 160. Digo, voy al banco porque me habían transferido algo y saqué. El asunto es que faltaba 100 para los 340. Faltaban 100. Mi esposa me dijo, yo te presto. Ella a veces por ahí hace sus quiromancias, porque coge algo que le llega de la... Leonisa, creo que sí. Ella es vendedora de casa, porque los únicos clientes son las sobrinas y la hermana. Y me dice, ten, yo te presto. Y digo, bueno, y ahí completé. Y me vine corriendo a dejar. Llego aquí. Y yo para esto le digo a mi esposa, esto es un préstamo. Tú lo das y apenas el Señor nos provea, te lo devuelvo. Mi amado, sorpresita. Llegué, pagué. Saliendo de aquí, al llegar a la casa, mi amado, le dije, Fanny, aquí están los 100 que me prestaste. Lo voy a dejar como una incógnita. Usted dirá, pero si se vino con 340. ¿Qué van a decir ustedes? ¿De dónde salió? He ahí el milagro. Mi amado, insisto, ella prestándome logré los 340, prestando. Llegué, pagué, le dije, don Henry, aquí está, ya puede venir a retirar lo suyo. Ya voy por ahí. Saliendo de aquí a la casa, mi amado, le dije a mi esposa, toma 100, los que me prestaste. No quiero robar la bendición, ¿sí?, a quien la tiene. Mi amado, Dios me dio justamente la diferencia que me habían prestado para el alquiler. Toma. Y la recibí y Fanny, ahí está. Y yo iba, mi amado, sí, encrucijada de pensamiento. Digo, Señor, pero realmente tú eres sobrenatural. Tú eres un Dios de lo imposible. Sabías, mi amado, sí, que teníamos que pagar. Presté para pagar y tú dijiste, no, yo no presto, yo lo hago con mi mano. Toma y devuelve. Y así fue, mi amado. ¿Cómo no poder decir que Dios, si yo veo una ofrenda, poder decir, ay, Señor, si veo la ofrenda, digo, ay, Señor, hoy no comemos, Padre, ahí está. Pero yo no veo eso, yo veo, mi amado, al Dios que sirvo. No veo en sí mismo, mi amado, posiblemente lo que me pueda dar, pero yo veo que Él lo hace. Es que si nos ponemos a ver los 20 panes, no va a alcanzar. En el caso de ellos eran 100, mi amado. Como cuando usted mira la alacena y ve un puñadito de arroz y usted dice, hoy no se come arroz. Y usted dice, no va a haber. Claro, humanamente no va a haber. Humanamente. Pero nuestra provisión viene de lo alto, amado hermano. La Biblia dice en su palabra, sí, y esto es importante, mi amado. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 15, mi amado, la Biblia me enseña y me dice, como está escrito. Segunda de Corintios 8, 15 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Esto no se trata, mi amado, de, ay, como tú ganas bastante, entonces sí tienes, y como yo como gano poco, no tengo. No, mi amado,
el Dios de aquel que gana mucho o el Dios de aquel que gana poco se encargará de proveer tanto al uno como al otro, dándole para sus necesidades. Así de sencillo. La Escritura dice, aquel que recogió mucho, y se refería al maná. Hay gente que puede traer bastante, mi amado, y decir, hoy sí vamos a comer pavo. Y hay otro que podría de pronto coger poco y decir, uy, vendí poquito, pero sí vamos a comer arroz con atún. Tranquila que sí va a haber. Mi amado, de Dios viene nuestra provisión. En sus manos, mi amado, no importa si llevas $1 o si llevas 100. En sus manos, todos, mi amado, nos acostaremos con nuestros estómagos llenos y agradecidos del favor que Dios ha tenido en ese día para con nosotros. Claro que sí, mi amado. Y ahí, mi amado, el Señor hizo recostar a toda esa gente sobre la hierba verde y se recostaron, dice, en los grupos ya antes mencionados. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos, dice, ¿hacia dónde? Porque no podía ver, mi amado, hacia los cestos. Si usted ve la billetera, si usted ve, mi amado, el salario, si ve la cuenta en el banco, usted dice, no va a ver. El salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Allá está mi socorro, mi amado. Aprende a mirar al cielo de tiempo en tiempo. Déjate de andar rebuscando los cajones y viendo si hay un dólar por ahí mal parqueado. ¿Quién de ustedes es el que, sí, aquel que le mete la mano al bolsillo que lo revira? Usted es de aquellos, ¿verdad? Antes de lavar, por si acaso hay un billetito. La otra vez nos pasó algo muy curioso respecto, sí, como contamos las ofrendas, obviamente, los sobres, y una vez que los sobres ya digamos así, se extraen de ellos los diezmos, las ofrendas, los guardamos, los empaquetamos, porque tenemos que dejarlo guardado por el medio del registro del SRI, por 7 años tenemos que tener guardado de historia. Tenemos que tener registrado todos los ingresos y los egresos, documentos y sobre. Y otra vez le dije, si mi esposa le dijo a mi hijo, saca su sobre y antes de guardarlo, ojéalos, míralos, mi amado, y salieron diezmos guardados. Sí, comenzaron a salir diezmos guardados. Y digo, pero ustedes no revesan, sí, pero ¿y ese sobre y ese diezmo? No sé, ahí está. Y salieron diezmos, mi amado. Yo digo, Dios hace cosas, cuando hay que pagar cosas para el Señor, mi amado, Dios se vale de cualquier situación para poder glorificarse. Ahora se revisan los sobres 2 veces. Mira bien. Y el Señor, mi amado, miró hacia el cielo y bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartieron, ojo, los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Hay quienes dijo una vez que esos peces que repartieron, sí, volviendo al cestito, los discípulos llevaban en el cesto 2 peces. Hay quienes han dicho que para los discípulos, los 2 peces siempre estuvieron ahí. Ellos llevaron 2 peces. Quiero que entienda esto. Es decir, es como que lleve 2 panes acá. Y usted se coge, hermano. Y usted mete la mano y saca su pan. El discípulo veía y habían 2. Coja usted ahora y mete la mano y coge. Y el discípulo seguía viendo ¿cuánto? 2. Y así. Dio a 15, a 20, a 40, a 50, y él siempre tenía ¿qué cosa? Por eso dice la Biblia que ellos repartieron 2 peces. Porque para ellos, mi amado, la medida era de lo que tenían, pero para Dios no había medida. Siempre, mi amado, puede ser que veas el mismo billete, ese dolarito, ese chullo dolarito, mi amado, pero eso para Dios no es limitación. En tus manos siempre serán 5 panes. En tus manos siempre serán 2 peces. Siempre en tus manos. Pero en las manos de Dios, mi amado, no hay límites.
Esto no se trata de las cantidades. Siempre tendrás lo mismo, pero aprende a depositarlas en las manos de Dios. Él se encargará de multiplicar tus pocas monedas, tus pocos ingresos. Él se encargará de prosperarlos y, lo que es mejor, de bendecir a otros más allá de hacerlo contigo mismo. Escrito, dijo ahí, el Señor lo ha dejado. Escrito está. Versículo número 43, da a la gente, se lo vuelve a repetir, dale a la gente para que coma. Segunda de Reyes 4:43, dice, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. ¿Van a comer? Claro que sí, comerán, y lo que es mejor, sobrará. Jesús hizo sobrar, no de los cestos que él repartió, sino de la que la gente dejó. Yo me imagino a muchos que nunca falta alguien que coja y cogen 3. ¿Verdad que nunca falta de aquello? Cuando usted pasa la bandejita con un palillo y un quesito y una mortadela, hay gente que agarra así. Y usted ve a los otros invitados, ¿viste, varón? Que no almorzó, varón. Yo me imagino que por el hambre, tanta gente, mi amado, debió haber, no, como cogieron ya 4, y los discípulos decían y miraban el cesto. Yo tengo aquí 2 panes, ¿cómo es que cogen 4 esto? Si solamente tengo 2 acá, y luego tengo 5 acá panes, ¿cómo es que sale tanto? Con mi amado, dice la Escritura, entonces, verso 44, para concluir, lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró. Mi amado, cuando alguien lleva a Dios lo que debe, mi amado, de llevarle, como lo hizo este solo hombre, recuerda que Dios tomó una base, tomó un principio. Alguien se acordó que había que llevar, ¿qué cosa a su Dios? Las primicias. El milagro no hubiese ocurrido si alguien no hubiese abierto esa bendición, ese acto de obediencia. No es la cantidad de lo que llevas. Mucha gente dice, ay hermano, ¿yo qué voy a ofrendar si solo tengo 25 centavos? Mi amado, no es, ojo, no es las cantidades. Es, mi amado, la obediencia a la hora de hacerlo. Ay hermano, ¿yo qué voy a usar un sobre para diezmo? Si es $1, lo que, así sean 10 centavos. No es, mi amado, la cantidad, es la acción a la que tú tienes que sujetarte. Sería inadmisible decir que somos hijos de Dios y no estar pendientes de la obra a la cual Dios mismo me llamó para poderla levantar. Imagínate que yo pueda decir, hermano, yo pertenezco a esa familia, y la mujer lo mira, ya pues, da para la comida. Y tú gloriándote de que ahí yo vivo con mi mujer, mis hijos, y todos llamados haraposos, sin zapatos. Manténlo, susténtalo. No dices que es tu hogar, desvívete por ese hogar. No dices que esta es tu iglesia, desvívete por ella. No dices que Él es tu Señor, mi amado, ámalo con locura. Ya vio que se fue el gozo. Hasta los panes multiplicados había alegría. Acuérdate de tus responsabilidades. Amén. No te llenes la boca y dices, yo soy cristiano, sí, me congrego. Sostén la obra. Imaginémonos, si tú fueras de aquellos que vienen una vez al mes, ¿cómo se moviera esta iglesia? ¿Cómo se sostuviera? Porque si dependiera de ti, en la quiebra estaría. Pero gracias al Señor no depende de los que vienen una vez al mes. Depende de Dios que permanece cada día entre nosotros, entre gente que le quiere obedecer y quiere exaltar su reino en esta tierra. Mi amado, entonces lo puso delante de ellos, comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué podríamos, mi amado, concluir diciendo en esta gloriosa noche? Mi amado, hay un texto bíblico que quisiera recordarlo. Para ello, por favor, acompáñeme al Nuevo Testamento. Quisiera recordar algo por medio de la Escritura. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, con esto concluyo. Versículo número 10 en adelante dice:
Y el que da, ojo, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién da semilla al que siembra? ¿Quién, mi amado? ¿Quién? Dios da semilla al que siembra. Amén. Dios, mi amado, usted no tiene, bueno, sé que se venden semillas, pero usted no tiene que comprarla. Si usted quiere semillas, vaya a los árboles, agarre los frutos, degústelo y ¿qué le queda? La semilla. ¿Quién la puso ahí? El Señor. El que da semilla, es decir, el Señor que le da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará. Al mismo tiempo, en la primera parte se refiere a lo material, a lo físico. En la segunda se refiere a lo espiritual. Dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Sabe lo que significa esto? Tanto te habrá de bendecir que tendrás para luego compartir y llevar una bendición a alguien más. ¿Para qué? Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. La liberalidad tiene que ver, mi amado, con el desprendimiento, la cual produce por medio de nosotros cuando lo hacemos. Mira, cuando tú eres liberal a la hora de darle algo a alguien, el que lo recibe, ¿sabes lo que dirá? Gracias, Señor, porque topaste al hermano y ha sido calmada mi necesidad. Como cuando se entrega una canastita de amor. Y alguien dice, ay, pastor, Dios ha venido en el momento exacto porque en mi casa ya no había nada. Muchas veces así llega la canasta de amor, mi amado, que usted tiene a bien contribuir. Sí contribuye, ¿verdad? Con la canasta, ¿no? Dice, produce, mi amado, por nuestra acción, produce acción de gracias a Dios. Verso 12. Porque la ministración de este servicio no solamente suple a los santos, dice allí, perdón, verso 6, ¿no? Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, así lo llama a la hora de ser liberales, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. ¿Sabes a qué tipo de mandamiento se refiere? Llamado al mandamiento de más bienaventurado es dar que recibir. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Verso 14. Asimismo en la oración de ellos por vosotros. ¿Sabías que cuando tú das, la persona que recibe de tus manos siempre te mantendrá en oración? ¿No ve que ellos no tienen cómo pagártelo? Ellos no tienen cómo devolvértelo. Lo único que ellos harán es, Señor, síguelo bendiciendo. Que así como me ayudó a mí, Padre, pueda ser Él el instrumento que pueda ayudar a otro. Mira, mi amado, lo que desencadenamos cuando abrimos el corazón a Dios. Si este hombre no hubiera llevado su primicia de 20 panes y ese manojo de trigo, mi amado, el milagro se hubiese retenido. Pero al hacerlo, mi amado, desencadenó un sinnúmero de eventos que trajo bendición hasta sobreabundar. Y dice la Biblia, asimismo en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la dice allí, abundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios, dice allí, por su don que no se puede manifestar con palabras, que significa inefable. Es que así se queda la gente cada vez que tú, amado, te conviertes en el instrumento de Dios para bendecir a alguien más. Amén, mi amado. Que el Señor añada superabundancia de bendiciones en cada uno de ustedes. Aleluya.
Dios es bueno, mi amado, y para siempre son sus misericordias.